Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Hoy nuestra iglesia se mira casi vacía, pero juntos podemos cambiar esto. Evangelizando, compartiendo el mensaje de salvación. Cuando pensamos en evangelizar, ¿creemos que es hablar con multitudes? ¿O que es tarea de predicadores y evangelistas? Evangelizar es una tarea para todos. Queremos hacerte una invitación para sumar esfuerzos en el proyecto Mies. ¿Podemos contar con tu apoyo? Proyecto Mies es parte de nuestra estrategia de crecimiento para los próximos años 2024-2026. ¿Qué es Mies? Mies significa: mi invitado es especial. Mies es cultos especiales dirigidos a personas que nunca han escuchado de Cristo y deseamos que conozcan el mensaje de salvación. ¿Cómo lo haremos? Orando. 6x6. 6 peticiones, 6 minutos a las 6 a.m. y o 6 p.m. De lunes a viernes. Decidir y orar. Piensa en el nombre de un amigo o familiar que no conozcan de Cristo y que te gustaría invitar al domingo Mies. Comienza a orar 6x6 por esa persona que será tu invitado. Invitar. Invita a las personas por las que estás orando al domingo Mies. Te entregaremos una invitación para tú o tus invitados. Haz planes. Asegúrate de hacer todos los planes y provisiones para que tú y tus invitados estén presentes en el domingo Mies. Ayuna. Se te invita a ofrecer un ayuno al Señor por las personas que invitaste. No olvides ir por tu invitado a su domicilio, traerlo a la reunión Mies y después puedes invitarlo a comer y platicar al respecto de su experiencia en el domingo Mies. ¿Podemos contar con tu apoyo? Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente este jueves en nuestro tiempo de estudio bíblico. Bueno, pues ahora sí estamos ya en la recta final para llegar a nuestro primer domingo Mies. Vamos a tener domingos previos para irnos familiarizando con esta dinámica. Recuerden, solamente un culto, una sola oportunidad que tenemos para poder compartir el mensaje de salvación. ¿Y cuál es nuestra labor? Dice ahí el video, a veces pensamos que el evangelismo es para evangelistas, valga la redundancia, pero es una tarea que Jesús nos dejó a todos, que nuestro Señor Jesucristo nos encargó a todos y que tenemos que hacerlo. Entonces, de alguna manera, la invitación es a que podamos unirnos, a que usted ya tenga en mente su invitado, que ya haya estado orando en su 6x6 por él, que esté ayunando, que esté acercándose a él y quizás deje precisamente algo que hemos estado hablando en estas lecciones, deje que sea el Espíritu Santo el que haga ese trabajo. Usted haga la labor de tirar el anzuelo, de ir hacia donde está esa persona, orar por ella, buscarla intencionalmente y deje que el Espíritu haga el resto. Pero usted también haga la parte humana que nos corresponde. Así que yo le dejo ahí la invitación. Este domingo será nuestro primer domingo previo a nuestro servicio Mies, para que nos vayamos familiarizando, vayámonos preparando, podamos mentalizar
mentalizarnos en aquello que el Señor tiene para nosotros. Pero bueno, ese es el comercial del proyecto Mies. Pues vamos a seguir con nuestro tiempo de estudio. Seguimos hablando acerca de la vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente que ha sido salvo? Y he sido muy reiterativo durante toda esta serie de clases cuando hablamos acerca de que la salvación no solo es la meta final, sino que hay otros elementos que Dios usa, que Dios dispone por medio de su Espíritu Santo para que nosotros sigamos hacia adelante. Pero muchas veces nosotros preferimos quedarnos y decir solamente esta parte y el resto no le prestamos atención. Y déjeme decirle que como creyentes, como hijos de Dios, no nos podemos quedar solamente con la salvación, porque entonces la obra de Cristo no se perfecciona, no se completa. Quizás a veces yo sé que el concepto perfección a muchos todavía genera una serie de conflictos por el concepto que tenemos, donde decimos que la perfección es la ausencia total de errores. Pero hablemos específicamente de esta situación. Vamos a hablar acerca de qué cosas pecaminosas, que son por naturaleza, un creyente tiene que prescindir de ellas. Y no crea que es de tajo, porque a veces tenemos esa idea los creyentes, que muchas cosas las tenemos que hacer de tajo, que muchas cosas las tenemos que hacer de la noche a la mañana. ¿Se acuerda lo que hablábamos la semana pasada? Hay cosas que no van a suceder porque usted ya recibió a Cristo hoy, hizo su declaración de fe y mañana usted pues va a costar trabajo, pero no quiere decir que tengamos que seguir viviendo con ellas. No quiere decir que tengamos que seguir lidiando con ellas a deseo personal. Entonces es ahí donde la palabra de Dios, donde la ayuda del Espíritu Santo se vuelve en un recurso que nos va a ayudar precisamente para seguir hacia adelante. Entonces entremos ya en materia de nuestro estudio en esta noche. Y bueno, en esta sesión número 6 vamos a hablar de las actitudes pecaminosas que necesitan ser limpiadas. ¿A qué me refiero con actitudes? Son cuestiones de nuestro carácter, de nuestra vida, que necesitamos pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que sean limpiadas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que son actitudes malas? No. Pero por la razón de posiblemente ser pecaminosas, nos pueden llevar a pecar, nos pueden llevar a caer de la gracia de Dios. Entonces, por eso es importante que como hijos de Dios tengamos claro qué es lo que Dios tiene que limpiar por medio de su Santo Espíritu, qué es lo que necesita ser limpiado de nuestra vida. Y es ahí donde hoy quisiera que abordáramos estas 4 líneas. La primera es conocer las actitudes pecaminosas, ¿sí?, que permanecían en los discípulos y que Jesús tuvo que reprender, ¿sí? O sea, vamos a contrastar hoy nuestra vida a la luz de los discípulos, de aquellos que caminaron con Jesús, porque hay quienes dicen, bueno, pues ellos la tuvieron fácil porque tenían a Jesús a su lado. Yo creo que no, yo creo que la tenían bastante complicada. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que comparar nuestras propias actitudes con estas que habían en el corazón de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que entonces están presentes en la vida de todo creyente, sí. Por eso quien dice yo no he cometido pecado, la misma Biblia dice eres mentiroso, porque el único que no ha cometido pecado alguno, humanamente hablando, fue Cristo, pero nosotros sí. Entonces necesitamos compartir el testimonio de estas actitudes que están presentes en nuestra vida y que necesitan ser limpiadas. Recuerden, necesitamos confesar, necesitamos hablar, necesitamos hacer este proceso en el cual, como hijos de Dios, nosotros tenemos que pedirle a su Santo Espíritu que lo limpie, porque acuérdense, son cosas que nosotros no podemos hacer. Las obras no nos ayudan, las obras no son propicias, las obras no nos dan esa oportunidad de poder hacer frente a esta lucha. Y por último, comprender que como Jesucristo debemos ser pacientes con otros hermanos, mientras van descubriendo áreas de su vida que necesitan ser purificadas y entregadas al Señor. ¿Qué significa eso? Tenemos que soportar, dice la palabra del Señor. Tenemos que sobrellevar las cargas, tenemos que ayudarlos, no solamente criticarlos, porque a veces la iglesia es muy dura.
La iglesia es muy tajante y vamos a darnos cuenta que Jesucristo tenía una actitud muy puntual hacia esas situaciones. Y vamos a darnos cuenta que a veces nosotros necesitamos de alguna manera entender que el carácter de Cristo, la preeminencia del amor, es fundamental. Porque Dios no nos llama a ser tolerantes. Por ahí ha surgido una corriente de pensamiento cristiana que habla mucho de la tolerancia. ¿No? La tolerancia hasta cierto punto habla de permisividad. Pero Dios nos ha llevado más bien a soportar, que es diferente. O sea, es tomar sobre nuestras manos, cargar a nuestro prójimo y entender la situación. ¿Por qué? Porque quizás no todos los que hemos venido a Cristo tienen o tenemos la bendición de venir de un hogar cristiano, o sea, desde niños una formación cristiana, y aún por muy cristiana y por muy arraigado que estemos en el hogar, tarde o temprano hay alguna situación que nos aleja. ¿Sí? Y si usted no ha pasado por ello, gloria a Dios. Pero los que no vienen de un trasfondo cristiano, no tenemos que ser tolerantes, tenemos que soportar, tenemos que llevar, tenemos que cargar, tenemos que cuidar de nuestro prójimo. Por eso quiero comenzar con esta pequeña introducción. ¿Sí? O sea, cuando Jesús empieza su ministerio, dice que empieza a recibir a personas imperfectas. Ojo, imperfectas. ¿Qué quiere decir? Personas como nosotros, personas comunes y corrientes. O sea, nada especial, nada sobrenatural, nada más allá de lo que a veces la iglesia ha querido pensar. De decir, ay, no, es que los apóstoles empezaron de 0 a 100. Pablo empezó de 0 a 100. El único que llegó con el 100 hasta arriba fue nuestro Señor Jesucristo. Pero entendamos que somos la naturaleza humana es una naturaleza caída, corrompida, lastimada por el pecado. ¿Sí? Y como el ministerio de Jesús no fue un ministerio religioso, fue un ministerio relacional. Y esa parte relacional es la que nosotros necesitamos, donde con el tiempo que pasamos con las personas, ojo, pasar tiempo con las personas, no estamos hablando de, sí, de lejitos, porque mira, no nos vaya a contaminar. No, relacionarse, ¿sí? Ahí es donde Jesús se dio cuenta de las necesidades de cada persona. Esa es una realidad en este tiempo, la despersonificación que tenemos de la vida cristiana, donde solamente me importo yo o mi familia, pero todo gira alrededor de mí. No me interesan los demás, no me interesan los que están alrededor. Y déjeme decirle que este es un pensamiento que lo tenían los fariseos. Por eso es que Jesús hablaba no de atacar, sino de atender a aquellas personas que lo atacaban a él. ¿Sí? Y un ejemplo de ellos eran los fariseos. Ellos no reconocían a Jesús como el Señor. No lo reconocían porque tenían tanto conocimiento, tanta sabiduría, que sus ojos se habían cerrado, estaban oscurecidos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús de ellos? Pues los tuvo que condenar, porque era gente que sí sabía, gente que conocía. Entendamos esto, en el tiempo de Jesús solamente un pequeño grupo de personas conocía y tenía acceso a las Escrituras. No como ahora, que hoy tenemos acceso a la Biblia por el internet, por un celular, por una tableta, la Biblia física. ¿Sí? En aquel entonces no. Y ellos se vanagloriaban, ellos se llenaban de orgullo y hacían menos al que no lo conocía. Y a veces así actuamos nosotros. Cuando nuestra vida no está llena del Espíritu Santo, el orgullo, la soberbia y un sinfín de pensamientos van a querer tomar nuestra vida, y en lugar de permitir y reconocer la necesidad de ser limpiados, vamos a estar sumergidos en un sinfín de pecados. Un autor por ahí escribe la siguiente frase: el milagro más grande de la historia de Jesús, ¿sí?, es la transformación que efectuó en aquellos hombres que caminaron con él. Vea, para muchos lo importante es la sanidad, la liberación, la multiplicación de panes, lo espectacular. Pero realmente lo que Jesús hizo en 12 hombres comunes y corrientes, hombres sencillos, hombres como nosotros,
nos llevan precisamente a pensar qué tenemos nosotros que hacer. Entonces, un dato importante, en el caminar con Jesús, o sea, ya estamos hablando de gente que ha aceptado a Cristo, gente que posiblemente ayer recibió a Cristo en su corazón. O sea, todos los que estamos ya caminando con Cristo, sí, demostraron cosas que eran difíciles de aceptar. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender, ¿sí? Hay cosas que a nosotros hoy se nos dificultan y a veces las guardamos, a veces las ocultamos, a veces nos estamos yendo de lado, nos estamos yendo hacia un lado o hacia el otro. Pero entendamos la naturaleza de ellos. Ellos querían ser como Jesús, ¿sí? Pero dentro de sí mismos se encontraban ideas, pensamientos que contradecían o que iban en sentido opuesto a las enseñanzas que Jesús enseñaba. ¿Y esto por qué? Por nuestra naturaleza. ¿Esto por qué sucede? Por nuestra naturaleza. Y eso no es un justificante. Ay, no es para decir, ay, no, es que no soy yo, es el pecado que mora en mí. No, es mi naturaleza, pero yo estoy luchando. Por eso es que Jesús reveló que la raíz del egoísmo, sí, que había en los corazones de los discípulos, era la principal traba para alcanzar la meta, para alcanzar los objetivos que Jesús tenía para sus vidas. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Hay 6 cosas que los discípulos y nosotros a veces realizamos y que a veces nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo dominar, o que a veces terminan dominándonos a nosotros. Porque desafortunadamente esta es otra realidad. Que a veces nosotros, como hijos de Dios, nos cuesta trabajo, ¿sí? Nos cuesta trabajo entender. Por ello es que nosotros necesitamos entender algunas cosas. Una cualidad que tanto discípulos como nosotros, estas 6 cosas de las que voy a hablar en esta tarde, o noche más bien, nos vamos a dar cuenta que son las mismas que nos encontramos nosotros en nuestro diario vivir. Un ejemplo, los discípulos dudaban. ¿Qué significa esto? Que su fe era débil. Nadie nace con una fe de roble, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto es gradual. De la noche a la mañana, nadie llega y dice, yo tengo una fe muy fuerte. No, es una fe que se tiene que ir fortaleciendo. Es una fe que tiene que ir caminando. Es una fe que tiene que irse desarrollando. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, pues nos enfrentamos. ¿Recuerda lo que predicaba el domingo? ¿Qué es lo que debe producir en nosotros la prueba, la aflicción? Fe. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a estar llenos de aflicciones? La Biblia lo dice. Pero dice, no teman, Él ha vencido. Por eso es que llega un momento en la vida de todo cristiano que su fe tiene que ser puesta a prueba. O sea, no podemos siempre vivir una fe frágil, una fe que siempre esté dependiendo del pastor, una fe que esté dependiendo de los hermanos, una fe que esté dependiendo de personas. ¿Sí? Porque a veces nuestra fe depende más de otros factores, ¿sí? Que de nuestros elementos, o sea, de nuestra propia vida. Entonces, si nos damos cuenta, a veces es algo que a nuestros jóvenes les pasa mucho. Y quiero solamente hablar de los jóvenes, pero ¿qué hay de los adultos? Bueno, también los adultos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que los jóvenes, cuando cursan sus estudios universitarios, van a escuchar muchas voces que cuestionan la fe, que cuestionan la veracidad de la Biblia, que cuestionan la veracidad de Dios, de Jesús, y hay un sinfín de cosas. ¿Sí?
Entonces, pues a veces necesitamos pensar ello. Entonces, muchos de nosotros, como hijos de Dios, tendríamos que preguntarnos cómo está nuestra fe. ¿Sí? Entonces, es ahí donde, como hijos de Dios, tendremos que preguntarnos. ¿Cuántas de estas preguntas a las que se enfrentan los jóvenes no las enfrentamos nosotros? Pero entonces, ¿qué hacer? Esa es la parte crucial. Si cada creyente debe decidir si va a creerle a Dios o a quien no puede ver, sí, a Dios, sí, alguien que no escucha, o prefiere irse con lo que dice su realidad. Porque a veces esa es la parte más importante. O sea, nuestra fe no va a crecer por el hecho de venir a la iglesia, por cantar y por leer la Biblia. Esos son soportes, son elementos que nos van a ayudar. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? O sea, creerle a Dios. Porque a veces necesitamos evaluar todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay una realidad. El cristiano que duda es vulnerable a la tensión, ¿sí? A la tentación, perdón, y que en cualquier momento puede volver al pecado, ¿sí? Entonces, es ahí donde volver al pecado, pues entonces sería haber fracasado, ¿sí? Por eso es que todo cristiano necesita una fe robusta, una fe fuerte, una fe para permanecer firme en la vida espiritual. Por eso es que hay cristianos que dicen, apenas le mueven la canoa y que dicen, no, esto no es para mí, mejor regreso porque antes no sucedía nada de esto. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros evaluar esto, de tal manera en lo cual, como hijos de Dios, tendríamos que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos dudado? Y dudar no es, llamémoslo así, no es un pecado que nos mande al infierno, ¿sí? Es algo que necesitamos evaluar. Es algo que necesitamos preguntarnos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros entender hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Sí? A veces como creyentes creemos estar firmes, pero basta solamente una pequeña tormenta para ver realmente de qué estamos hechos. Y esto no es que Dios se jacte o que Dios quiera vernos titubear, sino que realmente lo que Dios quiere ver en nosotros es su carácter. Pero ¿cómo vamos a forjar el carácter si nuestro carácter depende de un hermano, de un grupo de hermanos, de la misma iglesia, de la doctrina? Porque todo eso tarde o temprano pasa. A veces hay hermanos, hay personas en la fe que están en la iglesia por otra persona. Y si esa persona se va, esa persona falla, o esa persona, no sé, sucede alguna situación, cuando esa persona ya no está, la persona se entra en una cuestión bien difícil. ¿Por qué? Porque se quiere hacer un lado, se quiere hacer al otro, se quiere mover, se quiere de alguna manera buscar las maneras para poder salir adelante y no puede. ¿Y qué termina haciendo? Se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe no estaba puesta en Dios. Su fe la mantenía a flote un tercero. Y nosotros, yo lo he dicho y lo dije en algunas clases, no necesitamos una fe prestada, necesitamos una fe auténtica. Por eso es que la Biblia nos dice allá en Marcos capítulo 8, versos del 31 al 37. Vamos a ver este ejemplo. Entonces Jesús comenzó a decirles, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, será rechazado por ancianos, por los principales sacerdotes, por maestros de la fe, por maestros, de la ley religiosa, lo matarán, pero 3 días después resucitará.
Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Entonces Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere venir y ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarse a la vida, la vas a perder. Pero si le entregas tu vida por causa mía, sí, de la buena noticia del Evangelio, la vas a salvar. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Veamos este pasaje. Realmente es un pasaje bastante interesante. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Sí? O sea, Jesús empieza a hablar del mensaje del reino, pero a Pedro le sale lo fariseo. ¿Qué fue eso? Pues lo que le enseñaron desde niño, donde le decían que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que no podía haber alguien más que podía usar el nombre de Dios. O sea, Pedro sacó todo su enseñanza judía y era bueno. ¿Qué quiere decir? Que Pedro había aprendido muy bien de sus padres, de sus maestros en la sinagoga. O sea, Pedro era una persona que hasta ese momento pasaba con 10. Al grado que se sintió con la autoridad de llevar a Jesús aparte y decirle: oye Jesús, no estés diciendo esas cosas, porque la Biblia, o en ese entonces la Torá, nos dice esto, y tú lo estás contraviniendo. Pero vea que le contesta Jesús. Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. No lo está insultando, está hablando de esa actitud pecaminosa, ¿sí? Porque dice: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. O sea, es como que una sacudida. A veces nos sucede así en la vida cristiana. Queremos que las cosas se hagan de una manera tan ortodoxa que se nos olvida el punto de vista de Dios, ¿sí? O sea, a veces hay iglesias que decimos: no, es que es más importante la altura de la falda, es que a veces es más importante el tipo de vestimenta del hombre, si es camisa, si es saco, si es zapatos. Nos preocupan más ciertas cosas que el punto de vista de Dios. Ese es el principal problema de la fe débil. La fe débil cree que es fuerte por elementos humanos, pero la fe fuerte realmente es fuerte por el poder de Dios. Un dato curioso: no es que Pedro estaba conscientemente dejándose usar por Satanás, porque algunos dicen: ay, es que Satanás poseyó a Pedro y le dijo, y ahí está, y de ahí han sacado una serie de aberraciones doctrinales sobre si Satanás puede controlar o no la vida de un creyente, por la expresión que Jesús usa. Pero acuérdense que la palabra Satanás significa acusador, fiscal, el que señala. Entonces, cuando Jesús interpela a Pedro, porque Pedro está hablando de esta manera, está hablando que los sentimientos de Pedro estaban impregnados, ¿sí?, de una forma religiosa egoísta. O sea, estaba hablando como un ser humano. Estaba cuidando lo menos y descuidando lo más. Y lo podemos ver en muchas áreas de la vida cristiana, de la vida eclesiástica. Es que si la música tiene que ser así, o que si las oraciones tienen que ser asado, o que si esto debe de ser así. Pero por eso es que Jesús lo confronta. No lo insulta. No le dice: Pedro, mira, y lo agarra a golpes, no. O sea, Jesús estaba entendiendo que era la manera normal en la que pensaba la gente que vive sin Dios. Pero el problema es que a veces son más los que están de ese lado que los que están del otro lado. Entonces nos damos cuenta que la fe débil es una característica que necesitamos pedirle al Señor que fortalezca. Por eso vuelvo a decirle, la fe no es producto de venir solamente a cantar, leer la Biblia, no. Es producto de un ejercicio espiritual, de una disciplina espiritual. Veamos otro elemento. ¿Qué sucedía con los discípulos? Ponían la mira en las cosas de hombres.
¿sí? Jesús usa esta expresión. Necesitamos tomar la cruz y ser sus discípulos, dice la Biblia. Necesitas tomar tu cruz cada día y seguirlo. Pero hoy estar dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Dios nos pida para traer la salvación a este mundo perdido, cueste lo que cueste, nos va a llevar a tomar una decisión. Entregar todo por su causa, aún hasta la propia vida. Por eso es que Jesús usa esta expresión de tomar nuestra cruz. ¿Sí? No es cargar. Algunas traducciones o interpretaciones dicen, bueno, es que tomar la cruz es tomar aquello que es difícil de entender. No. ¿Sí? Es tomar lo que Dios nos ha dado, o sea, es tomar nuestra salvación. ¿Para qué? Para darlo todo por la causa del reino. Dios no acepta partes de nuestro cuerpo, Él acepta todo, o de plano dice no. Y si no, véanlo en Apocalipsis, que dice, o te quiero frío o te quiero caliente, porque frío ya sabes cuál es tu recompensa, o te quiero caliente porque ya sabes cuál es. Pero si te quedas en medio, o sea, como para decir, mira Dios, ni un pasito para allá ni un pasito para acá, en medio, que dice, te voy a desechar de todas maneras, te voy a echar fuera. Entonces es ahí donde, cuando como hijos de Dios, me regreso un poquito, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres, ¿qué quiere decir? Que si no estamos dispuestos a dar la vida por Dios, la vamos a terminar dando por las personas. Y déjeme decirle que la iglesia es de Cristo, no del pastor, no de los líderes, no del hermano espiritual, ¿sí? ¿Qué significa que la iglesia sea de Cristo? Que la iglesia le pertenece a Él. Pero a veces estamos más preocupados por ver lo que hacen los hombres que por qué hace Cristo. Y tenemos otro detalle. Cuando estamos poniendo la vista en las cosas de los hombres, ¿qué hacían los discípulos? Se impacientaban y se molestaban con las personas. Otra actitud. Les decimos, estos hermanos, ¿por qué no hacen, no avanzan, no? Y nos enojamos. Ahí es cuando necesitamos un poquito de trabajar, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros temperamentos, ¿sí? Nuestra inteligencia emocional, dicen por ahí algunas personas que saben acerca de este tema. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos dejamos llevar por otras situaciones. Vean, así como la cuestión en la cual hablábamos acerca de la duda nos lleva a pecar, ahora la impaciencia nos lleva al enojo y el enojo nos lleva a pecar. ¿Sí? Por eso es que a veces dice la Biblia, tenemos que ser pacientes. ¿Qué tanto? Bueno, por eso hablamos de soportar, no de tolerar. ¿Por qué? Porque la impaciencia surge porque la intolerancia, ahora sí, vea, o la falta de aceptación de otras personas, queremos que vayan a nuestro ritmo. Quizás usted lleva 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 40 años en la fe. Y usted quiere que el que acaba de llegar dé los pasos de su tamaño. Va a ser técnicamente imposible. Por eso es que necesitamos la preeminencia del amor. O sea, el amor por encima de todas las cosas. Es que yo así hablo, es que yo así me... No, hay que amar a las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil impacientarnos. Quizás es válido decir, oiga, pastor, pero yo invertí tiempo, yo invertí esfuerzo y no avanza, no despega. Posiblemente ahí pudiésemos impacientarnos un poco. Pero cuidado con el molestarnos. ¿Sí? O sea, el cristiano debe ser una persona que ame a los otros tal cual son. ¿Sí? Y no cuando solamente nos agradan. Es que me cae bien, es que es simpático, es que compartimos la profesión, es que tiene gustos similares. A veces ahí es cuando Satanás dice, pues miren, aquí se va a crear una capa muy delgadita, el día de mañana la golpeo y se quiebra, se fractura.
Por eso es que la iglesia no es un grupo de personas que se lleven bien entre sí, que se amen entre sí, que se toleren entre sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo unido de personas imperfectas que tienen muchas diferencias, pero que buscan permanecer unidos. Por eso es que este amor solo puede ser recibido cuando el orgullo es limpiado de nuestro corazón. Y quitar el orgullo, hermanos, no es algo sencillo, porque es nuestro yo, es algo de nosotros, es parte de nuestro ego, es parte de nuestra personalidad. Veamos otro pasaje de la Biblia, otro caso de los discípulos. Marcos capítulo 8, 31 al 37 dice: cierto día algunos padres llevaron a los niños a Jesús para que les pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Vean, primero eran los discípulos regañando a Jesús. Ahora que dijeron, no podemos con Jesús, ahora vamos con la gente. Entonces es que estos discípulos regañaron a los padres, pero Jesús les dijo: dejen a los niños, vengan a mí. No los detengan, pues de ellos, pues del reino del cielo les pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. ¿Qué sucede con los discípulos? O sea, primero lo regaña porque pues, lo corrigen a él. Como ya no pudieron con Jesús, que dicen, vámonos con la gente. Pero entonces cuando los discípulos, sí, se molestan porque los padres llevaban a sus hijos pequeños para que Jesús les pusiese las manos, Jesús reprende otra vez la actitud. Vea que no les dice, ay, usted, no, la actitud. Y muchas veces nosotros nos vamos sobre la persona y no sobre la actitud. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo los discípulos? Discriminando a los niños. Diciendo, esto es para adultos, ¿no? Esto es solamente para grandes. Y vea que cuando discriminamos, ahora lo voy a poner en contexto, no solamente a los niños, sino ojalá esto lo podamos entender. Cuando nosotros hacemos una segmentación en la iglesia, cuando discriminamos a las personas, cuando decimos, ay, tú no porque no eres como yo, ¿sabe qué estamos haciendo? Les estamos cerrando el camino a la gracia y por ende a la salvación. Vea que Jesús era lo que les estaba regañando. ¿Por qué les impiden que vengan? Quizás en la tradición era solo para los grandes, era solo para los adultos. Pero Cristo dijo, no, esto es para todos. Y a veces, hermanos, hermanas, algo que sucede mucho en la iglesia es la discriminación. ¿Cómo es que discriminamos? No es porque vamos, ay, no, tú no, sino con nuestras actitudes. Cuando nos cerramos, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando queremos que nuestras ideas prevalezcan, cuando deseamos que nuestros intereses sean por encima de los demás, ¿qué nos cuesta? A Cristo no le costó nada. Bueno, sí, su propia vida, pero enseñarle a los discípulos. ¿Por qué cerramos el camino de la gracia? Ay, no, es que no somos quienes. ¿Sí? Otra cosa que manifestaban los discípulos era dureza para juzgar a otros. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner más complicada. O sea, Dios nunca pondrá a nuestra disposición su autoridad y poder para que nosotros castiguemos a otros por haber ofendido nuestro orgullo. ¿Sí? O sea, a veces quisiéramos, ¿no? Que decíamos, Señor, mira, mándale fuego porque me insultó, mira, Dios, mándale fuego porque esto, manda... No, hermano, no es por ahí. No es caminar por esa línea, ¿sí? Es entender la dinámica del reino. A veces nosotros, es cierto, nuestro orgullo es algo que necesitamos trabajar. Y es cierto, alguien dirá, bueno, pero es que el orgullo no es malo. Yo creo que el orgullo se vuelve malo cuando lo ponemos por encima de las cosas de Dios. Es ahí donde el orgullo necesita ser ministrado, donde el orgullo necesita ser trabajado, donde el orgullo necesita ser puesto a los pies de Cristo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces pensamos, bueno, pero entonces
¿dónde está la parte que a mí me corresponde? Bueno, entendamos que el reino es de Dios, la iglesia es de Cristo y nosotros formamos parte de ella. Vamos a otro ejemplo, ahora en Lucas capítulo 9, versos del 51 al 54. Dice la Biblia que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Enviaron los mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que le hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de esa aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Este pasaje también pone en evidencia otra actitud pecaminosa. Sí, o sea, dureza para castigar a otros. A veces como cristianos pensamos que somos los guardianes de la fe, los guardianes de la sana doctrina, y que si alguien no entra en esa línea hay que castigarlo. Sí. A veces cuando nos toca hablar del concepto de disciplina en la iglesia, pensamos que disciplina es sinónimo de castigo. ¿Sí? O sea, pensamos que disciplinar es castigar. ¿Sí? Que es reprender, que es azotar, que es lacerar a la persona. O sea, vean, Jesús les da una orden, vayan y díganles. Los samaritanos no quisieron, por orgullo, por lo que hayan querido. Pero estos buenos judíos dijeron: ay, ¿cómo los samaritanos, si están 20 grados abajo de nosotros, nos van a hacer eso? ¿Y qué dicen ellos, bien espirituales? Jesús, ¿mandamos a traer fuego para que los consuma? Y Jesús dice: no, o sea, a ver, espérense, no es por ahí. O sea, Dios no nos va a dar autoridad para reprender a la persona, para lastimarla, porque a veces es cierto, dice la Biblia, hay que exhortar, pero el exhorto no lleva insulto, el exhorto no lleva humillación, el exhorto no lleva exhibir a la persona. Y déjeme decirle que a veces la iglesia es bien fría y bien dura con esto, porque cuando se trata de hacer, llamémoslo así, justicia o disciplina, híjole, en serio, ni siquiera el rol de Cristo nos queda, porque nos vamos más allá. Humillamos a la persona, laceramos sus emociones, pisoteamos su integridad, nos quedamos, o sea, nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo, aunque estamos lastimando a la persona. Y alguien me dirá: pastor, ¿pero a poco vamos a apapachar el acto? No. No se trata de apapachar cuestiones pecaminosas. Se trata de salvar el alma de nuestro hermano. Si de por sí ya pecó y todavía llega a la iglesia y le pone más sal al tema, pues decimos hay que aderezarlo, que se quede bonito el platillo, pues imagínense. O sea, literalmente cuando hacemos eso, si ya nuestro hermano tocó o nuestra hermana tocó las puertas del infierno, simplemente le estamos diciendo: mira, aquí está el pase de ida sin regreso. ¿Sí? Eso es lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. Jesús reprende a los hijos del trueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos estaban llenos, ¿sí? Diametralmente opuestos al sentir del corazón de Dios. Quizás Cristo ese día quería evangelizarlos, quería mostrarles el mensaje de salvación. ¿Y ustedes saben qué iba a hacer ese pueblo? Ay, no, ve a tus discípulos, quieren que nos caiga fuego. No, y así son todos los demás. No, muchas gracias. ¿Sí? O sea, Jacobo y Juan tenían un corazón lleno de amargura contra los samaritanos. ¿Por qué? Es que me ofendieron, es que me hicieron sentir mal, Señor. Y yo tengo autoridad, yo soy líder, yo tengo esa posición, yo sí puedo. Y Jesús dice: no, están mal, no es por ahí. O sea, Juan y Jacobo estaban más preocupados por la ofensa que recibieron de ellos, que lastimó su ego, que en demostrar el amor de Dios. Y ojo cuando esto gobierna nuestra vida. Ojo cuando esto nos lleva precisamente a caer en situaciones complicadas, en situaciones de ese tipo. Porque es muy sutil la línea, es muy delgadita. Podemos cruzarla sin ningún problema. No va a haber alguien que nos diga: ay, por ahí no es. No, claro que no.
Pero vean lo que hace un corazón lleno de amargura. Querer usar los elementos de la gracia para castigar a alguien. O sea, decirle, te vas a ir al infierno en el nombre de Jesús. No, Jesús no hacía eso. Pero muchos de nosotros a veces quisiéramos tener esa autoridad para hacerlo. Entonces ahí donde como hijos de Dios tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estamos? Vean, primero Pedro regaña a Jesús. Los discípulos no pueden con Jesús, se meten con la gente. Ahora los discípulos se dan pinta de muy espirituales y terminan ofendiendo a una nación. Y aquí viene un dato interesante. Dejar que nuestro corazón se echen raíces de sentimientos de odio, de amargura, aún de deseos de venganza, es contrario al amor de Dios, a la misericordia que debe de llenar nuestro ser. Por eso dice la Biblia, tengamos cuidado que no vaya a brotar una raíz de estos sentimientos, de amargura. A veces como cristianos se nos olvida decirle al Señor, toma mi vida por completo. A veces solamente le damos la parte que nos agrada, o la parte que más nos gusta, o la parte que creemos que va a ser espectacular, ¿no? A veces esa parte oscura de nuestra vida, esa parte que podemos llamarla, no sé, esa parte oculta, esa parte en la cual no funcionamos, nos lleva a pensar, ¿qué va a suceder? Y vemos que hay iglesias así, hay pastores así, que crean un círculo cerrados, círculos herméticos, donde nadie sale, nadie entra. El que sale es señalado y el que entra va a tardar mucho tiempo en adherirse. Cuando la iglesia es una comunidad abierta. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos detalles, todos pasamos por circunstancias difíciles. Por eso dice la Biblia, todos pecamos, por cuanto todos hemos pecado. Aquí no hay una membresía en el cielo de decir, a ver, los de 40 años, los de 50 años, los en la fe. Sino que necesitamos entender que el amor y la misericordia son elementos que rompen, que desgarran, que abren para que el pueblo de Cristo pueda entrar. Otra característica más. El derecho, pelear por defender nuestros derechos, por ser los primeros. Esa era una disputa natural en los discípulos de Jesús. Es más, de hecho lo he contado, de hecho hice un sermón acerca de ello, que decía, los discípulos, todavía no se muere Jesús, todavía no va a la cruz, todavía no hace el sacrificio perfecto, y ya se estaban preocupando, Señor, ¿a quién vas a dejar al frente? Pero antes de eso hubo una señora, hubo una mamá, madre de 2 de los discípulos, que dijeron, Señor, mira, considera que vengo yo como mamá y te voy a hacer una petición. Que mis hijos estén a la izquierda y a la derecha cuando tú estés en tu trono. Y eso, encontré por ahí una interpretación. Por eso Jesús les dijo, no, porque los que van a estar a mi izquierda y a mi derecha van a ser 2 ladrones. Eso es lo que usted quiere para sus hijos, adelante. Pero a veces como cristianos peleamos por nuestros derechos. ¿Sí? Yo recuerdo en alguna ocasión un pastor me comentó esto. Que en su iglesia cuando él llegó, las bancas de esa iglesia habían sido donadas por cada familia. Entonces, en otras palabras, cada familia tenía su banca, ¿no? Entonces dice que un día llegó, él se fue a evangelizar y gracias a Dios contactó a un par de familias que llegaron a la iglesia más temprano que cualquier otro miembro de la iglesia. Y al pastor se le hizo fácil decir, bueno, pues este domingo ustedes se sientan aquí.
Cuando llegaron las dos familias que ocupaban esas bancas, mandaron a llamar al secretario de la junta de iglesia, a los mayordomos, que cómo era posible que el pastor le hubiera dado el lugar de ellos, esa banca que había donado el tatarabuelo, esa banca que le habían comprado con tanto esfuerzo a otra familia. Y se da cuenta cómo el punto anterior conecta con esto. En otra ocasión otro pastor me dice, fíjate que me sucedió esto, ¿no? Él acaba de llegar por primera vez a una iglesia y tocaba la Santa Cena. Y se dio cuenta que había 3 tipos de copas. Unas de cristal muy bonita, unas pues también de cristal pero no tan bonitas, y unas de plástico. Entonces pues dijo él, ¿no? Vio que los mayordomos acomodaron todo. Y él acostumbraba literalmente bajarse del púlpito, ir a la mesa de la comunión y entregar personalmente la copita y la porción de pan a las personas. Dice, va a bajar, y los mayordomos le dicen, no, pastor, usted allá arriba, nosotros nos encargamos aquí abajo. Y dice, sí, pero yo lo quiero hacer. No, pastor. Dice, es parte de nuestra responsabilidad. Dice, se empezó a decir, bueno, ok, para que no se esté aquí un problema, yo me voy arriba. Dice el pastor, cuando le dijo, pasen todos, y dice un mayordomo, no, pastor, así no es aquí. Y empezó a dar una serie de instrucciones el mayordomo. ¿Por qué? Porque ciertos hermanos tenían derecho a las primeras copas, otros hermanos tenían derecho a otras copas, y otros hermanos a los vasitos de plástico. Y uno puede decir, bueno, ¿ganamos derechos? ¿Tenemos privilegios? Porque a veces esa es una lucha, y lo vemos en la Biblia. O sea, no porque está en la Biblia vuelvo a decir es bíblico. Pero vemos a Jesús, vemos lidiando con una mamá diciéndole, Señor, cuando entres a tu gloria, que mis hijos se sienten uno a la izquierda y el otro a la derecha. O a los discípulos, Maestro, oye, todavía no te vas, pero aprovechemos que estás aquí y que estamos todos. ¿Quién va a ser el que te va a suceder? ¿Quién va a ser el que sigue en el orden sucesorio? Y vea esto, que necesitamos entender que no solamente los líderes espirituales, y eso es una tarea para todos hemos sido llamados a ejercer un sacerdocio. El sacerdocio universal de todos los creyentes es un liderazgo espiritual. ¿Y cuál es el liderazgo espiritual que Dios va a usar? Es el que puede usar para guiar a su pueblo. Aquellos que han renunciado al orgullo, aquellos que se humillan, aquellos que poniéndose a la par del necesitado están para servirle. Por eso en el reino de los cielos es el reino al revés. El que quiera ser el mayor tienes que ser el menor. El que quiera ser servido primero tiene que servir. El que quiera hablar primero tiene que escuchar. O sea, veamos que a veces nosotros estamos peleando nuestros derechos a ser los primeros. Por eso dice Jesús, los primeros serán los postreros y los postreros van a ser los primeros. Muchas veces nosotros pensamos que en la vida cristiana vamos generando derechos con el paso de los años. Esto ya me sucedió a mí en una congregación. Llega un día un hermano, estábamos preparando, sabían que ya se iban a preparar las nóminas. Llega y me dice, pastor, creo que ya es justo que me consideren para ser líder de la iglesia. Dice, llevo tantos años en la iglesia, he hecho esto, y me dio todo su currículum como cristiano en la congregación. Y me dice, yo creo que ya debo de ser considerado. Y yo no quise indagar más. Recuerdo que cuando llegó el comité nominativo, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Y cuando pongo el nombre del hermano sobre la mesa, alguien me dijo, pastor, bueno, dice, usted lleva con nosotros tanto tiempo, creo que es importante que sepa esto. Y me pasa un documento de alguna situación hacia el hermano. Y bueno, ok, les dije, de acuerdo, está bien. El documento hablaba de algunas cosas referentes al hermano. Y cuando el hermano llega a la junta anual y ve que su nombre no está nuevamente, él agarra y dice, me voy a ir a otra iglesia donde sí me tomen en cuenta, donde valoren todo lo que yo hago, donde
y puedo entender esto. Mientras no renunciemos al orgullo y nos pongamos a la par del necesitado, ¿sí?, vamos a estar peleando siempre el derecho a ser primero, a ser oído, a ser puesto en público. Por eso aquí un dato importante. Jesús deja claro que este tipo de liderazgo autocomplaciente no merece ninguna recompensa de parte de Dios. O sea, si tú estás buscando un beneficio en el reino de Dios, no tienes cabida. Igual como pastores. Hay quienes les gusta recibir reconocimientos y decir y gracias por esto. Créanme que alguien diría, para eso fuimos llamados. ¿Sí? O sea, como líder no tenemos que buscar ni fama, ni posición, ni poder, ni honores, ni recompensas. Eso me hizo pensar lo que decía el hermano. Ya me lo merezco. Yo soy la persona más apta. Y todavía eso necesito reconocimiento público. ¿Sí? ¿Qué es lo que primeramente necesitamos? Agradar a Dios. Adoptar la actitud de siervo. De hecho, dice Pablo, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo semejante a Dios, se despoja de sí mismo, se humilla y se hace semejante a nosotros. Entonces es ahí, iglesia, donde nosotros necesitamos. Y va a decir, entonces, pastor, ¿ya no debo servir? Claro que debes servir. Y se necesita, pero no buscando un reconocimiento personal. Y el último de estos 6 puntos que estamos hablando. Una dificultad de los discípulos. Tenían la dificultad para servir con humildad al prójimo. ¿Qué quiere decir? Que sí servían, pero no con humildad. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Servir a otros es una característica natural en la vida del cristiano. Por eso es que nuestra vida se caracteriza por servicio. Se caracteriza por ciertas situaciones. ¿Sí? Pero aquí viene lo importante. ¿Los discípulos amaban a Cristo? Claro que sí. Sí. Pero solamente de palabra. Solo de palabra. ¿Sí? ¿Querían imitar a Jesús? Sí. Vemos a un Pedro que da un paso en el agua y después se hunde. Y Jesús le dice, oye Pedro, ¿qué te falló? ¿Qué faltó? Cuando Jesús le decía, denle a la gente de comer, mejor que se vayan a sus casas, Señor, porque no van a encontrar. Y Jesús dice, denles de comer. O sea, démonos cuenta que aquí es donde entra, en cada uno de estos puntos, son dificultades. Entonces, ante una dificultad necesitamos a alguien que esté con nosotros. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué no alcanzaban este estándar los discípulos? Porque no lograban comprender la grandeza del amor. No eran capaces de amar a otros. O sea, no podían vivir la vida como Jesús la vivía. Pero no por eso decir, pues ya fracasamos. No, para eso dice Jesús, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar otro consolador. Otro que camine con ustedes, otro que los aperciba, otro que les ayude, otro que vaya en la misma senda con ustedes. Por eso es que mientras Jesús estuvo con los discípulos fue un modelo. Y entendamos esto, iglesia. El hecho de seguir un modelo no quiere decir que en algún momento vamos a fracasar, claro que sí. Pero no debemos permanecer anclados ahí. Porque a veces nos sucede, yo a veces lo platico con los jóvenes en la clase. Cuando empiezan a despuntar, ¿no? Pues empiezan con 10, 9, 10, 9. Y ese es el estándar de vida. Y les digo a ellos, no te preocupes el día que repruebes una materia. Porque no quiero que por esa situación te vayas a querer creer que el mundo se acabó. ¿Y cuándo se dan cuenta de eso? Cuando reprueban la materia. Porque puede ser que una cuestión circunstancial, un error en el maestro, no lo sé. Pueden ser muchas cosas.
Pero hay quienes terminan frustrados por haber fallado una vez. Y no quiere decir, hermanos, que la iglesia se trate de, bueno, el pastor dijo que hay que fallar más seguido. No. Lo que estoy diciendo es que necesitamos nosotros pedirle que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de reproducir este amor santo en nuestra vida. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Jesús no ignoraba. O sea, a veces cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, Señor, vas a ver que no. A ver, Pedro, ¿con quién estás hablando? Pero Pedro no lo entendía hasta que lo negó 3 veces. ¿Sí? O sea, Jesús entendió que el amor de Dios no es algo que se pueda imitar. O sea, no se va a producir por sacrificios humanos, por esfuerzos personales, ni por estar convencido de lo que tengo que hacer, sino por la cantidad de amor. ¿Y quién produce ese amor perfecto? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida está llena de Él. Él es el que nos va a ayudar a salir de este bache, de estos al menos 6 puntos o 6 características que tenían los discípulos de Jesús. El punto aquí no es permanecer, aquí el punto es trascender. Y quiero cerrar esta noche, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo de estudio bíblico. Y es precisamente algo que precisamente viene como reflexión a esto. ¿Sí? Que cada cristiano es como los discípulos que caminaron con Jesús. La única diferencia es que nosotros caminamos con el Espíritu Santo y los discípulos caminaban con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tanto discípulos como cristianos ven surgir estos pensamientos, estas actitudes o estas acciones en su vida, es cuando más necesitamos del poder del Espíritu Santo. No es alejarnos, no es salir huyendo. Es pedir que su Espíritu more en nuestra vida, que se desarrolle plenamente. Que va a haber una pugna, sí, nuestro ego versus el Espíritu Santo. Pero que solamente Él es el único que puede limpiar ese pecado indeseable. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si los discípulos hubieran hecho todo esto que quisieron haber hecho? O que pudieron haber hecho. ¿Sabe qué pasó? Estarían solos y tristes. Amargados, frustrados, alejados. ¿Quién quiere estar con una persona así? Nadie. Por más carismáticos que hayan sido los discípulos, si no hubiesen dejado sus vidas ser transformadas por el Espíritu Santo, se hubieran quedado ahí, en ser solamente parte de la historia. Pero decidieron buscar la llenura del Espíritu Santo, y vemos a un Pedro que un día es regañado por Jesús diciéndole, oye Pedro, pues te ves muy bien como fariseo, pero después estaba dando su propia vida por Cristo. Estaba convirtiendo personas. Logró, dice, pues mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, veamos cómo el Espíritu Santo transforma, ¿no? El mismo Pablo, que era un hombre rudo, malo contra los cristianos, terminó amando a la iglesia al grado de que escribió cartas, hizo un sinfín de cosas, y podemos ir discípulo por discípulo. Y la pregunta sería a nosotros, entonces, ¿qué actitudes necesitamos pedirle al Espíritu Santo? Ven, desciende con tu fuego consumidor, purifícalas y hazme de nuevo. Porque a veces no tomamos en cuenta que tarde o temprano, si mantenemos esta línea de pensamiento, vamos a quedarnos tristes y solos. Por eso es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos precisamente la llenura de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esto nos dé la oportunidad de seguir creciendo, para que nos dé la oportunidad de seguir desarrollando todo aquello que Dios espera que nuestra vida desarrolle. Así que iglesia, de esta manera vamos a detenernos aquí y pensar en estas 6 cosas.
pensar en estos 6 elementos que Cristo vino a señalarle a los discípulos, pero que fue precisamente cuando vino el Espíritu Santo y llenó su vida la que los transformó. Así que bueno, pues la invitación es a buscar precisamente esa llenura y buscar precisamente esa dirección. Recuerda, el próximo domingo tenemos una cita en punto de las 10:30 de la mañana para aprender a través de nuestras clases de discipulado, y a las 12 en punto tendremos nuestro primer previo a nuestro servicio Mies. Así que siga pensando, siga orando, siga ayunando, siga acercándose a aquel que va a ser su invitado, que usted va a traer a nuestro servicio Mies del próximo domingo. Estamos ya casi a un mes exactamente. Estamos exactamente a 31 días. El próximo domingo 21 de julio vamos a tener nuestro servicio Mies, nuestro primer trabajo evangelístico con miras a que el Señor pueda tocar más corazones. Así que yo le invito, iglesia, que estemos en ello, estemos al pendiente del chat de ayuno y oración. Ahí nos están compartiendo las dinámicas que estamos llevando, y el domingo vengamos con un corazón dispuesto a orar y glorificar el nombre del Señor. Que tenga una excelente noche, un excelente cierre de semana. La bendición de Dios sea con ustedes. Bendiciones.